Sin tapujos, el programa de la juventud y la familia. Tu programa de todos los miércoles, donde se habla temas de actualidad de manera clara. Si tienes problemas con la masturbación, con la pornografía, pues busca ayuda. ¿Por qué luchas solo? ¿Por qué? ¿Para qué? Directa. Tienes que decirle algo, pues dile en su cara. No tienes por qué estar usando el Face y públicamente estar escribiendo algo que le puedes decir de forma personal. Eso no es correcto. Y divertida. No, tu esposa ha tenido que ser muy valiente para casarse contigo. De verdad. Todos los miércoles a las 9 de la noche. Sin tapujos, con Dani Miranda por Facebook Live. Buenas noches a todos los que nos están observando. ¡Qué gusto! Conéctense, pasen la voz a sus amigos, etiqueten. Tenemos un programón el día de hoy, así que pasa la voz a tus amigos. Vamos a ver quiénes se están conectando y desde dónde se están conectando. Escríbanos, a ver. Claro, aquí el público dice, hoy los aplausos, pues. Muy bien, a ver. Quiero ver desde dónde nos están observando. Bienvenidos a todos. A toda la gente que nos está observando, bienvenidos a este tiempo. Son las 9:04, pasen la voz a sus amigos, ya comenzamos, ya arrancamos. Ok, Vanesita, bienvenida. Silvana Soto, excelente. Ignacio Escudero, por ahí tenemos a nuestro amigo Fran Arcela de Ignacio Escudero, excelente. Etiqueten a sus amigos rapidísimo, mientras la gente se va conectando. Yo también voy viendo cómo están mis amigos, los invitados del día de hoy. Hoy tenemos un programón, así que pasen la voz a todas las personas que puedan conectarse el día de hoy. Tenemos un buen tema. ¿Será que Dios castiga? ¿Dios no castiga? ¿Qué creen ustedes? Hoy lo vamos a ver en este programa. Sin tapujos, hablaremos las cosas claras, directas, precisas. Y parece que tendremos nuestro primer debate. Muy bien, vamos a ver. Muchas bendiciones, mi hermana Lilian Díaz, que nos están ahí observando. La gente de San Pedro, ok. Pasen la voz a sus amigos. Voy a ver cómo están las cosas por aquí. Ok, les dejo rapidito este spot mientras se van conectando todos. Sin tapujos, el programa de la juventud y la familia. Tu programa de todos los miércoles, donde se habla temas de actualidad de manera clara. Si tienes problemas con la masturbación, con la pornografía, pues busca ayuda. ¿Por qué luchas solo? ¿Por qué? ¿Para qué? Directa. Tienes que decirle algo, pues dile en su cara. No tienes por qué estar usando el Face y públicamente estar escribiendo algo que le puedes decir de forma personal. Eso no es correcto. Y divertida. No, tu esposa ha tenido que ser muy valiente para casarse contigo. De verdad. Todos los miércoles a las 9 de la noche. Sin tapujos, con Dani Miranda por Facebook Live. Muy bien, estamos arreglando aquí algunos temitas mientras la gente se va conectando. Ok, hay preguntas que algunos se hacen. ¿Será que Dios me castiga si yo peco? Por ejemplo, si yo caigo en fornicación, ¿será que Dios me castigue? ¿Los castigos son para este tiempo? ¿Fueron solamente para el tiempo del Antiguo Testamento? ¿Hoy Dios castiga? ¿Creen que Dios es malo si castiga? Todo eso lo vamos a ir respondiendo el día de hoy. Si es que los desastres naturales
¿Son un castigo de Dios? Todo eso lo vamos a ir respondiendo el día de hoy. Así que para eso tenemos dos invitados súper importantes. Estos invitados, vamos a ver de qué se trata el tema, y quiero dejarles este videito que habla sobre el tema que vamos a ver el día de hoy, mientras la gente se sigue conectando. Bendiciones, hermana Elizabeth Soto. Pasen la voz a todos sus amigos, toda la gente de las diferentes iglesias. Pasen la voz de forma rápida, ok, que nos estamos conectando para un tema súper debatido, súper importante. Les dejo lo que es el video de la noche de hoy, de qué vamos a tratar el día de hoy. Jehová dijo: El clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande, y su pecado es sumamente grave. Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor. Las ciudades de Sodoma y Gomorra rebosaban maldad, libertinaje, asesinatos desenfrenados y complacencia en los placeres extravagantes. Llegaron al punto de clamar contra Dios y luchar contra Él, lo que enfureció su carácter. ¿Dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? ¡Sácalos para que los conozcamos! Después de que los ángeles sacaran a Lot y a su familia de la ciudad, llovió del cielo azufre y fuego. Y el fuego embravecido iluminó los cielos. ¡Dense prisa! ¡Dense prisa! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡No! ¡Nuestra vida está en peligro! ¿Qué importa la casa? ¡Déjame verlo! ¡Déjame verlo! Sodoma y Gomorra y todos sus residentes quedaron reducidos a cenizas y desaparecieron en la ira de Dios. Jehová dijo: El clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande, y su pecado es sumamente grave. Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor. Las ciudades de Sodoma y Gomorra rebosaban maldad, libertinaje, asesinatos desenfrenados y complacencia en los placeres extravagantes. Llegaron al punto de clamar contra Dios y luchar contra Él, lo que enfureció su carácter. ¿Dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? ¡Sácalos para que los conozcamos! Después de que los ángeles sacaran a Lot y a su familia de la ciudad, llovió del cielo azufre y fuego.
y el fuego embravecido iluminó los cielos. ¡Dense prisa! ¡Dense prisa! Tenemos que salir de aquí con mamá. ¡Nuestra vida está en peligro! ¿Qué importa la casa? Déjame verlo. Déjame verlo. Sodoma y Gomorra y todos sus residentes quedaron reducidos a cenizas y desaparecieron en la ira de Dios. Muy bien, ya estamos aquí. Muy bien, disculpen, tuvimos unas fallas, pero ya se solucionaron las fallas que tuvimos acá. Así que, ahora sí, yo quisiera esta noche que pueda prestar mucha atención. Este es uno de los temas que va a estar muy discutido el día de hoy. Vamos a tener que entender de qué se trata esto. ¿Será que Dios, así como destruyó Sodoma y Gomorra, también puede destruirnos actualmente el día de hoy por un castigo que Él quiere darnos? Vamos a analizar, vamos a responder todo ello el día de hoy. Y para eso yo tengo invitados esta noche. Invitados muy especiales, muy importantes. Como todos los invitados que hasta hoy hemos tenido. Así que yo en esta noche quisiera invitar y dar lugar a mis amigos que ya están con nosotros, ya están conectados. Y van a aparecer en pantalla y los vamos a recibir con fuertes aplausos como se merecen ellos. Muy bien, ahí están mis amigos. Hola Dani, buenas noches con todos. Buenas Buenas noches. noches a todos. Dios les bendiga a todos. Buenas noches. Qué gusto, Natalio, qué gusto, Pastor Jorge. Ok, aquí vamos a ponerle sus nombres ahí como debe, como se ve. Ahí está. Pastor Jorge, qué gusto, ¿cómo está? Me alegra bastante saber de ti, Dani. Saludos a Natalio, saludos a cada una de la audiencia que nos permiten a través tuyo, a través de tu espacio, ingresar a sus salas, ingresar en donde cada uno de ellos se encuentran para poder tener este tiempo, ¿no? Este tiempo de conversación, este tiempo de diálogo. Excelente. Gracias más bien por aceptar la invitación. Natalio, ¿cómo estás, Natalio? Qué gusto, amigo. Bien, buenas noches nuevamente a todos. De verdad, muchísimas gracias. Gracias sobre todo al Señor por permitirme estar aquí, compartiendo sobre este tema, que es un tema que nos hacemos todos los días probablemente los cristianos, ¿no? Y qué más privilegio también compartir en este caso este diálogo con el pastor Jorge Escudero, ¿no? De verdad, muchísimas gracias por la oportunidad y un saludo también a toda tu audiencia. Excelente. Ambos tienen estudios muy interesantes, son personas que respetamos. Pastor Escudero es profesor de la Universidad Nacional de Huamán, es psicólogo, es terapeuta y con él vamos a comenzar la primera pregunta de la noche. Así que las personas que están ahí pueden comentar, pueden hacer preguntas, porque el día de hoy se va a hablar las cosas claras. Yo tengo muchas interrogantes, tengo muchas preguntas y para ello están mis amigos, para que nos ayuden a solucionar un poco estas variables que a veces nacen por ahí. Muy bien, comenzamos la noche del día de hoy. La gente se sigue conectando. Un gusto. Saludo Estrella Díaz. Por acá me dicen que hay eco, me dice Yancito, ¿no? Ok, muy bien, cualquier cosa por favor me pasan la voz ahí en interno. Muy bien, excelente. Primera pregunta de la noche.
Primera pregunta de la noche. Pastor Jorge, para usted, ¿Dios castiga sí o no y por qué, pastor? Gracias por la pregunta, Dani. Gracias. Yo creo que es bastante oportuna y muy importante. Para poder responder la pregunta, es importante que cada uno de nosotros podamos definir qué cosa es Dios, quién es Dios, y también definir primero qué es castigar, ¿no? Entonces es importante definir para luego también desarrollar los conceptos y llegar a un punto mucho más claro para poder tener una idea más concreta y más específica. ¿Quién es Dios? Podemos empezar preguntándonos, y para poder responder esta pregunta de quién es Dios, es importante preguntarse dónde ubicamos a Dios, y para poder responder esta pregunta de dónde ubicamos a Dios, es importante aterrizar en la humanidad, ¿no? En nuestra humanidad se construyeron religiones, y hay cinco religiones bastante ya bien establecidas. Una de ellas es la religión del judaísmo, la segunda es la religión del cristianismo, la tercera religión es el hinduismo, la cuarta el budismo y el quinto es el islamismo. Estas son las 5 religiones más grandes, y tendríamos que preguntarnos qué cosa es lo que creen cada uno de ellos acerca de Dios. Sin embargo, yo me salgo y me aparto de las 5 religiones para poder ubicar y dar un concepto acerca de Dios. Entonces, para hacer la historia larga, corta, quiero empezar fortaleciendo esta parte. Cuando hablamos de Dios, en la Biblia encontramos el tetragramatón, ¿no? Que es, viene de la palabra Yahvé, pero que es tetragramatón, la Y, la V y la H, donde la forma de pronunciar antiguamente, desde un principio, y ahora podemos pronunciar una forma similar a, ¿no? Como que aliento de vida, ¿no? Es la forma de pronunciarlo, este tetragramatón. Entonces, cuando hablamos de Dios, a nivel de todas las culturas, siempre van a llegar a la conclusión de que es ese creador absoluto de todo, y no está lejos de nuestra definición entender de que, de acuerdo a la Biblia y a las Escrituras, Dios es ese único Dios creador de los cielos y la tierra, ese Dios de los hebreos, ¿no? Ese Dios que siempre estuvo presente. Ninguno de nosotros hemos estado presente, tampoco podríamos lograr estar presente en ningún momento para poder lograr entender quién es Dios. Sin embargo, hay 2 elementos que quiero terminar para mencionar y fortalecer complementando esta idea. Podemos encontrar en Isaías 55 que dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos que vuestros pensamientos. En Proverbios 2, 10, 11 dice: cuando la sabiduría entrare a tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidad. Entonces tenemos 2 ideas. Los pensamientos de Dios son mucho más altos. Y pone un ejemplo, ¿no? De la tierra y el cielo. Y entonces, cuando hablamos de castigar, hablamos de la terminología que significa dañar, significa castrar, significa mutilar. Y entonces, frente a esa realidad
yo concluyo diciendo que Dios no castiga, ¿no? Definitivamente. ¿Usted, pastor, cree que Dios no castiga? Así es. Con todo el panorama que nos... Ahora, ¿Dios no castiga hoy o nunca castigó? Bueno, desde el principio nunca ha castigado. Miren, un ser eminentemente millón de veces más inteligente que su propia creación, millón de veces más sabio. ¿Ustedes creen que pueda darse el lujo de enojarse sabiendo que el enojo produce en el ser humano el cortisol, que genera depresión, genera ansiedad, y que lo puede empujar al ser humano al suicidio, inclusive a la violencia, a tal punto que pueda llegar a asesinar? Estamos hablando de un Dios todopoderoso, no estamos hablando de un Dios que se ve limitado a las exigencias de las emociones humanas. Estamos hablando de un Dios todopoderoso que rige por encima de todo y que sabe lo que hace. Será en todo caso que si Dios castiga es porque tiene limitaciones. ¿Será posible que si Dios castiga es porque no es todopoderoso? ¿Será que Dios castiga porque definitivamente no tiene más recursos para resolver la problemática humana? Si dio a su hijo unigénito por amor a nosotros, en demostración a nosotros, para poder restaurar la raza humana que a través de Adán se pudo haber quebrado y se recupera a través de este segundo Adán. No sé, me pregunto de pronto, ¿no? ¿Será Dios tan limitante, tan falto de razonamiento para poder utilizar una actitud o un comportamiento o un juicio para poder dañar a su propia creación? ¿O es que el ser humano bebe de su propia consecuencia basado en la responsabilidad intrínseca que Dios le dio y le delegó para gobernar, ¿no? Donde vaya y donde hiciere acto de relacionamiento o de productividad? Dios le dio a Adán y a Eva, a Adán y a Eva los llamó a los dos juntos y le dijo: vayan y gobiernen, tengan muchos hijos, construyan comunidades, desarrollen comunidades y ciudades. Pero somos nosotros los seres humanos que tenemos que asumir responsabilidad por todo lo que nos acontece. Podemos ver el primer acto de Adán, que definitivamente él asumió y tenía que asumir una consecuencia. Dios le dijo: mira, en casa tenemos normas, ¿correcto? Ya. Y esta es norma A y norma B. Si rompes esto, yo no voy a poder hacer absolutamente nada. Si haces esto, comes el fruto de este árbol, de este único árbol, ten cuidado, porque al comer el fruto de ese árbol va a entrar en tu organismo y va a alterar tu genética. Y eso te va a impedir permanecer, estar aquí, en el huerto del Edén. Ya. ¿Me dejo entender? Sí, pastor. Mire, hay mucho que preguntar con respecto a lo que he dicho, pastor. Y los chicos ya empezaron a hacer preguntas aquí en vivo. Quiero que vaya, pastor, pensando en las preguntas que nos están haciendo por acá por internet. Los chicos en vivo, no en privado, que también lo pueden hacer. Toda la gente que nos está observando lo puede hacer en privado. Me puede escribir a mi face haciendo la pregunta, o al WhatsApp que aparece ahí en el anuncio, ¿ok? Por ejemplo, de las preguntas que están haciendo, ¿necesariamente Dios tiene que sentir enfado para castigar? Es una de las preguntas que ha hecho uno de los jóvenes, y están preguntando lo que sucedió con Sodoma y Gomorra. Pero vamos, Natalio, tu oportunidad. Mi estimado Natalio, para ti, ¿Dios castiga, sí o no, y por qué? Bien, de verdad quiero agradecer por esta literalmente cátedra de historia de la religión. No es ver la religión básicamente, en su concepto, es ver básicamente
en la concepción de Dios, pero desde la perspectiva del hombre, ¿sí? Ahora quiero hablar desde un punto teologal, ¿no? Desde el Dios revelado en las Escrituras, ¿no? Porque es verdad, ¿no? Es verdad que desde la concepción humana, percibir a Dios desde este ámbito de la naturaleza, podemos ver que Dios no puede tener limitaciones humanas y descritas además partiendo desde estas emociones, ¿no? Y eso también es verdad. Pero primero, antes de entrar y sacar mi propia conclusión, o sea, sacar la postura que yo tengo, primero quiero aclarar algo, ¿no? Que somos resultado de un mundo caído, pecaminoso, y su fruto natural como consecuencia de ese pecado, ¿sí? Son algunos acontecimientos que nosotros vemos, como por ejemplo las enfermedades, las guerras, las muertes. Es ahí donde Dios lo permite, ya que Dios no puede pecar, no puede tentar al hombre a pecar, ¿no? Entonces es ahí donde Dios permite que ocurran las cosas por el mismo pecado y la misma consecuencia de un mundo caído, porque es lo que dice su palabra, que nosotros estamos con nuestra naturaleza corrompida y caída, ¿no? Entonces es ahí donde Dios permite, por la misma causa del hombre, ¿sí? Para que los sucesos sucedan, ¿sí? Los sucesos acontezcan. Pero eso no quiere decir que Dios no tiene nada que ver en el asunto, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo en un Dios soberano, ¿sí? Un Dios que tiene todo bajo control. John Piper, en su libro Coronavirus y Jesús y Cristo, diría que Dios tiene el coronavirus, por ejemplo, en sus manos. Y él refiere en Isaías 41:4, ¿sí? Si nosotros vamos al libro de Isaías 41:4, dice, yo soy, en la traducción TLA, ¿sí? En el lenguaje actual dice, yo soy el único Dios y mantengo bajo control todo lo que pasa en este mundo. He existido desde el principio y existiré hasta el final. En pocas palabras, Dios tiene un conocimiento eterno, ¿sí? De lo que ocurrió y ocurrirá en este mundo. Él tiene el poder para que las cosas dejen de ocurrir o las cosas sucedan, ¿sí? Por lo tanto, desde esa postura, ¿sí? Desde esa postura es que Dios tiene que ver en cada acontecimiento que ocurre en la historia. Tiene todo que ver, la palabra lo dice, tiene que ver porque Él tiene el control de todo, porque es soberano. Y que ahí hay dos factores, ¿no? O bien Dios lo permite, ¿sí? Porque sí, Dios también permite cosas, y lo vemos inclusive en el libro de Job, ¿sí? Pero también yo creo que Dios envía algunas cosas y yo creo que Dios castiga desde esa postura. Y es una postura de alguna u otra manera tradicional. ¿Y por qué lo digo tradicional? Porque los apóstoles en su tiempo hablaban del castigo de Dios, inclusive hablaban del castigo eterno de Dios, que es el infierno. Habla inclusive de que Dios está airado, ¿sí? De la gente que no cree en nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Inclusive habla de enemigos de Dios. Entonces, sí creo que Dios sí se tiene que airar, porque Dios, ojo que airar no significa odiar, ¿sí? Porque son dos cosas muy distintas, y yo creo que el psicólogo, el pastor puede dar luz de esto. No es lo mismo que odiar. Dios es un Dios de amor, pero es un Dios justo y también de ira, que también se indigna ante la maldad del hombre. Entonces, durante toda esa enseñanza tradicional que se ha visto en la historia de la iglesia, también con los apóstoles, ¿sí? Inclusive los apóstoles hablaban de la ira de Dios venidera, que hay que arrepentirnos para no poder caer bajo esa ira de Dios, ¿sí? Que era necesario acercarnos al Señor. Se ve que Dios también se aira frente a las consecuencias del pecado, ¿no? Entonces, puedo decir, voy a citar a un doctor de la iglesia primitiva, que fue uno de los discípulos cercanos a los apóstoles, a Próspero de Aquitania. Dijo que aún los malos hay un bien, y es la naturaleza, y porque Dios es digno de gloria, incluso cuando castiga. O sea, castiga significa que Dios también puede enviar algunas cosas malas, Dios también puede enviar algunas cosas que
que muchas veces por causa nuevamente del pecado, al final creo yo que también es la misma causa, la decisión que en un inicio tomó el hombre y la decisión que viene tomando el hombre a causa del pecado, es también donde Dios manda esos castigos para que nosotros podamos reflexionar desde ellos. Ahora, podemos ver, por ejemplo, inclusive en Proverbios, ¿sí? En Proverbios 3, 11, 12, ¿sí? ¿Por qué el castigo? ¿Qué tiene que ver el castigo aquí? Dice, hijo mío, no desprecies la disciplina. En Reina Valera dice, el castigo del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor castiga a los que ama, como corrige un padre a su hijo, ¿sí? En pocas palabras, el Señor castiga a los que ama, ¿sí? Entonces podemos decir que el castigo no es un devenir de un odio o de algo que Dios es malo y por eso es que el Señor también manda estas cosas, sino es que siempre el Señor va a tener un propósito mayor cuando o bien lo permite o bien castiga, siempre va a tener un propósito mayor que va a ser muchas veces que el pueblo de Dios, de los hijos a quien ama, vuelvan a los caminos para poder ser corregidos. Ok, Natalio, ¿no? Natalio, disculpa que te interrumpa. Sí. Entiendo lo que nos has ido diciendo, pero según el concepto que el pastor Escudero está dando, castigo es dañar, castrar y mutilar. Según el concepto que nos ha plasmado el pastor Escudero, ¿estás de acuerdo con ello? Sí, en parte, porque también castigar significa sancionar, sí, también castigar significa entrar el sufrimiento, y aquí viene una teología que muchas veces se nos ha olvidado, que se llama la teología del sufrimiento, que habla de que muchas veces para poder reconocer la presencia soberana de Dios, tenemos que pasar por algunos acontecimientos lamentables. Entonces, tenemos también lo que es el castigo eterno, que el mismo Jesús, que fue el mayor predicador, digamos, en la historia, que fue el que más predicó sobre el infierno, por ejemplo, es un castigo del Señor, ¿sí? Vuelvo a repetir, por consecuencia del pecado del hombre, de un mundo caído. Es una consecuencia del mundo caído. Entonces, el castigo, sí, porque si nosotros vemos inclusive la historia que ocurrió en el Nuevo Testamento, para no tirar mucho al Antiguo Testamento, que ocurrió con Ananías, Zafira. su esposa, ¿sí? Su esposa Zafira, ellos pecaron, literalmente pecaron contra el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál fue el castigo ahí? Ahí en este caso no sé si Dios permitió, ¿sí? Sino que ahí fue el castigo de muerte directo. Los dos murieron al instante. Sí, ¿no? ese es un ejemplo que hoy también les iba a preguntar. Sí, claro, o sea, ¿algo? son ejemplos. ¿Algo? Son ejemplos que suceden. Dale. Dime, Daniel, escucha. Algo último antes de poder hacerle unas preguntas al pastor Escudero, algo con la que tú puedas terminar. Ya, sí, que básicamente el castigo es que toda la Biblia nos habla del castigo de Dios, sí, y que el Señor está airado de nosotros. Airado no significa odiar, vuelvo a repetir, airado. Si está airado de nosotros, por eso es que de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Porque el que no cree será juzgado, y el que no lo recibe ya está juzgado. Entonces, ¿de qué nos ha librado Jesús? ¿De qué nos ha librado el Señor? Del castigo eterno. Es un castigo que es eterno. Y si el Señor sigue castigando hasta ahora, sigue poniendo nuevamente estas cosas, ¿por qué? Porque nos ama, ¿sí? No es un castigo, y eso lo voy a leer más versículos más adelante, no es un castigo gratuito. Dios no es un Dios soberano caprichoso, sino que su soberanía lo respalda su amor y su santidad. Ok, excelente, gracias Natalio. Pastor Escudero, hay preguntas que se están haciendo muchos y me las están enviando aquí. Hace rato le preguntaba, Pastor, si es que lo que pasó con Sodoma y Gomorra ¿fue un castigo o no fue un castigo de Dios? Porque los chicos también preguntan
Por ejemplo, lo que pasó con Caín, lo que Dios le dijo a Caín a causa de matar a su hermano Abel, lo que le pasó a Eva y Adán, las consecuencias que de ahí vinieron por sus actos, ¿no fueron castigos de Dios, Pastor Jorge? Muchísimas gracias, Dani, nuevamente la apertura. Gracias, Natalio, porque toda la exposición enriquece este tema. De veras que estoy muy agradecido por ello. Gracias también por las preguntas de los que nos están escuchando y cada persona que está en su sala o en donde se pudieran conectar, ¿no? Bueno, el primer punto que quisiera mencionar es que Dios, cuando crea al ser humano, lo crea con un libre albedrío y le da esa gran capacidad de tomar decisiones, ese gran don de tomar decisiones, esa gran libertad que trae como consecuencia una responsabilidad de sus actos. Si yo tomo una decisión, soy yo el que tiene que asumir la responsabilidad de la decisión que yo tomé. Ahora, claro, hay que entender de que hay 5 emociones básicas, ¿no? La primera de ellas es la ira, la segunda es el miedo, la tercera es la tristeza, cuarta la alegría, y quinto es la culpa, o en todo caso le agregamos uno sobre la base 5, que es el asco o el desprecio. Son emociones que están dentro de la tricotomía del ser humano, ¿no? Tricotomía, 3 cuerpos en uno: cuerpo físico que lo sostiene carne, sangre y huesos, la mente para pensar, emoción para sentir, voluntad para decir, que está dentro del psiquismo o el alma, y el cuerpo espiritual que lo sostiene conciencia, intuición y fe. Entonces, dentro del psiquismo es donde se encuentran las emociones. ¿Por qué estoy hablando esto? Porque Dios nos creó a imagen y semejanza. Entonces, ese es el punto 1. Y el punto 2 es importante tomar en cuenta de que los pensamientos de Dios son mucho más altos que los pensamientos del ser humano. Claro. Solamente para comparar, millón de veces el pensamiento de Dios es mucho más alto que el pensamiento del ser humano. Una comparación con los ángeles. Los ángeles tienen pues millones de años de presencia comparado a un personaje tan humilde, tan sencillo, tan pequeño como yo, que tiene apenas una cierta cantidad de años de vida y ya es efímera. El pensamiento madura, pero no alcanza a madurar en su plenitud aun cuando uno muere. Inclusive, ¿cuántos años han pasado cuando se escribió las Escrituras o cuando vivieron los antiguos del Antiguo Testamento? Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, José. ¿Cuántos años han pasado? Si ellos estuvieran en esta época, yo me pregunto, si yo le entregara el celular, ¿qué dirían? ¿Cuál sería su pensamiento? ¿Sería diabólico el celular? ¿Sería como, por ejemplo, alguien por ahí con buena intención dijo que cuando apareció el televisor dijo que era la caja del diablo? Solamente para poner un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué estoy tratando de decir con esto? Que el pensamiento tiene mucho que ver aquí. La cultura, el lenguaje, ¿no? En ese tiempo, la gran mayoría de apóstoles del Nuevo Testamento hablaban de un lenguaje del momento, y lo hablaban por vía de concesión. Vía de concesión es, ¿saben? Es mi opinión, Pablo decía, no, es mi opinión de que se merecen un castigo, pero la significancia dentro de lo que es la lengua original, denota específicamente, hay una raíz que te inclina hacia una interpretación mucho más correcta, que no es tanto el castigo, ¿no? Y quiero abrir un paréntesis aquí. Por ejemplo, cuando Natalio habla y muy oportunísimo,
cuando habla del tema de que Dios al que ama, y aquí lo tengo anotado, dice, ¿no? Dios castiga a los que aman, ¿no? Pero en la lengua original no hay la palabra castigo, sino Dios ama, ¿no? Dice, Dios disciplina al que castiga, Dios disciplina al que ama. Y la palabra disciplina viene de la raíz discípulo, y discípulo significa educar. Dios al que ama enseña, y siempre toda su característica de vida de Jesucristo fue el enseñar. Y van a ver que cuando le entregan a la mujer, ¿no? A la mujer que estuvo en adulterio, ¿no? La traen a arrastras delante de él, y la ley decía que cuando se le pesca a una mujer, ¿no? Y mira, muy discriminadores. ¿Y por qué al hombre no? Pero sí a la mujer. O sea, hay injusticia, inclusive ahí. Jesucristo está ahí presente, se agacha, de pronto se levanta y de pronto lanza la palabra y dice, quien no tenga pecado, tira la primera piedra. Entonces, ¿qué hizo Jesucristo ahí? Estaba enseñando. No, ahí tenía que castigar, porque si amaba a ella, tenían que castigarle. Entonces tenemos que hacer una relectura de los hechos de Jesucristo, más que de los apóstoles, Okay. Más que de los apóstoles de la vida de Jesucristo. Ya, pastor, entiendo por dónde va el hilo. Pastor, pregunta puntual en cuanto, por ejemplo, al hecho de Sodoma y Gomorra. ¿Fue un castigo de Dios? ¿O fue una consecuencia de ellos? ¿Dios lo permitió? ¿O fue directamente un castigo de él? Claro, obviamente que Dios es quien permite que algo pase. Pero ¿qué se puede decir con respecto a lo de Sodoma y Gomorra y con respecto en el Nuevo Testamento a lo de Ananías y Zafira, pastor? ¿No lo considera un castigo? Claro. Lo que pasa es que es una disciplina. No es un castigo, es una disciplina. Está enseñando. Por ejemplo, lo de Sodoma y Gomorra fue una consecuencia de los actos de ellos. Lo de los dos que murieron ipso facto, definitivamente, ustedes van a ver de que lo que sucedió fue una consecuencia de un acto. No sé si me dejo entender. Ellos mintieron al Espíritu Santo. Ajá. Si ellos no hubieran mentido, no hubiera sucedido. Voy a tratar de dejarme entender. Quiero que ustedes me ayuden, por ejemplo. ¿Qué cosa es pecar? Pecar significa, en la lengua original, pecar significa ruptura de ley, es decir, romper una ley, transgredir una ley. ¿no? Estás manejando un auto. Tu auto, estás manejando y la luz está en roja y ya no puedes frenar y te pasaste la luz roja. Pecaste. Claro. Me dejo entender porque rompiste una norma, una regla. Entonces pequé. Wow, ¿ahora qué hago? Ya, no me dijeron nada. Pasa el tiempo, pasan los días y por ahí estoy apurado, miro un lado, miro otro lado y como estoy apurado, no hay policías y me paso otra vez la luz roja. No me hacen nada, no me hicieron nada, segunda vez, tercera vez, y de pronto, la quinta, la sexta, llega un momento lo que es la ley del tope, ¿no? ¡Pum! Llega, y de pronto te sucede el accidente. Ya. Dios castigó, entonces, los que piensan de manera, como dijo Natalio, de manera tradicional, van a decir, Dios... O sea, si yo fuera el que me sucedió el accidente, entonces yo diría, no, Dios me castigó. Pero no es que Dios le haya castigado, es la consecuencia de mis actos. Igual sucedió con Zafira. Me dejo entender, o sea, ¿qué hubiera pasado si no hubiera mentido? Estarían vivos y la historia hubiera sido otra. Igual manera, hay mucha gente que muere de ataque al corazón, cuando no deberían de haber muerto. Porque fueron imprudentes y hay que ser prudentes, ¿no? Si nosotros simplemente es como el obedecer no es otra cosa que te estás manejando por la vía, estás yéndote de una región a otra región en el interior y hay señales de tránsito, curva peligrosa, estoy con mi auto y de pronto no hago caso de la señal, desobedezco y piso fuerte y me voy de frente con mi auto y verdad que había una curva peligrosa y me rompí ese cerco de fierro que estaba ahí en la curva, pero gracias a Dios
habían árboles de eucalipto que me detuvieron ahí, no me fui al abismo, ¿no? Felizmente, ¿no? Pero digo, o sea, todo lo que nos pasa es consecuencia, o sea, le echan la culpa a Dios cuando Él ni siquiera ha hecho absolutamente nada. Otra cosa es que Dios lo permita. Por ejemplo, con el tema de la muerte de los primogénitos de los egipcios, ¿no? Dicen las escrituras que Dios se movía en medio de los egipcios, estando acompañado con el ángel de la muerte. Claro, obviamente, pues, hay una consecuencia. El faraón simplemente tenía que ceder. No cedió, vino una consecuencia. O sea, si cediéramos, si obedeciéramos, las cosas serían diferentes. Por eso, la palabra de obediencia no es otra cosa que entrenarse en las actitudes correctas. Cuando uno desobedece, se entrena en las actitudes incorrectas y viene una consecuencia negativa, ¿no? Modestamente, esa es mi forma de dejarme entender. Y okay. Otra, para poder refinar esto, con tu permiso, dame unos 2 minutitos. El punto es que la cultura y el pensamiento y la lingüística de aquellos tiempos antiguos solamente contaban con, por decir así, un bagaje de 1800 palabras, por decir así, no estoy exagerando. Pero a la actualidad, ¿cuánto de bagaje contenemos nosotros en nuestra lingüística, inclusive en nuestro lenguaje? Silla, mesa, sillón, pelota, bicicleta, plantas, macete, tenemos un montón. Ahora, obviamente el único lenguaje que se manejaba ahí eran ese tipo de términos, pero inclusive la cultura judía hay que tener cuidado, porque muchas veces, por ejemplo, ¿no? En la Biblia podemos encontrar y sentados en su mesa pusieron cuello en su garganta. ¿Cómo es eso? ¿No? Nosotros pertenecemos a una cultura diferente. Poner cuello en su garganta significa, contextualizando a nuestra realidad peruana, es como decir buen provecho. Entonces, era un dicho en ese tiempo, cuchillo sobre tu garganta, como decir provecho para ese tiempo. Entonces, por eso es importante hacer exégesis e ir más allá de la exégesis. ¿Por qué? Porque también es necesario tomar en cuenta que la gente, las personas que estuvieron ahí siendo inspirados, escribieron las escrituras y escribieron la revelación de Dios, utilizaron su léxico, su lenguaje, y como su pensamiento y su lenguaje era muy bajo, por debajo de lo debajo del pensamiento de Dios, no podían comprender la exquisitez y la esencia de lo que Dios estaba queriendo decir. Por eso utilizaron su lenguaje. Pero tenemos que ir más allá de ese pensamiento o de ese lenguaje de ellos. Tenemos que ir a la esencia de aquello que Dios quiere hacer con nosotros. Por ejemplo, termino con esta partecita diciendo, volviendo a Proverbios 2:10, sino cuando la sabiduría entrare a tu corazón y la ciencia fuere grato a tu alma, la ciencia, 1, y la discreción te guardara, dice, preservará la inteligencia. ¿Qué cosa es la inteligencia? La inteligencia tiene que ver con la razón. Tenemos que utilizar lógica simple. Si Dios es todopoderoso, será semejante al hombre que no controla su ira y castiga al hijo. O sea, ya estamos tocando carne también con el tema del castigo a los hijos, ¿no? Entonces, yo termino con eso. El ser humano debe la consecuencia de sus propios actos y tiene que asumir su responsabilidad, porque la ley, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Eso es ineludible. Me dejo entender. No, pero no me pasó nada, me pasé la luz roja. En algún momento, no es que Dios te va a castigar, sino en algún momento viene aquello que te va a suceder como consecuencia de tu desobediencia. Ok. Sí, yo solamente quería algo chiquitito nada más. Natalio, para poder leer básicamente en Proverbios sobre la palabra disciplina. Es verdad, la palabra original tiene que ver con la raíz disciplina, pero siempre en una interpretación exegética siempre tiene que haber una interpretación sincrónica. ¿Qué significa una interpretación sincrónica? Para
ya que estamos hablando del léxico, significa que no lo puedo interpretar a una especie de la cultura en que yo estoy, sino tengo que sumergirme en la cultura en la que está para interpretar esa palabra, qué es lo que se quería decir. Eso se llama una interpretación secrética, o sea, atravesar el contexto a través de la época en la que se vive, que bien lo plantea el pastor Jorge, que no es un mayor conocimiento, evolución del léxico como lo tenemos ahora, pero sí apunta a un significado que la inspiración del Espíritu Santo le apuntaba hacia eso, ¿no? Y era no tan solo por el hecho de que haya evolucionado el léxico, sino de que el Espíritu Santo les ha revelado en ese momento con esas mismas palabras y también con esa misma esencia, ¿no? Básicamente es lo que quería aclarar. Ok, bueno, el pastor Jorge ha dejado clara su posición en cuanto a que Dios no castiga. No lo hizo antes y tampoco lo hace hoy. En breve minuto, Natalio, ¿tú estás de acuerdo con ello? ¿Dios nunca castigó a su pueblo? ¿Dios nunca castigó a las personas? Yo, bueno, antes de eso, yo no estoy en desacuerdo que el Señor también lo permita. O sea, quiero aclarar nuevamente este punto. Yo no estoy en desacuerdo de que sí, la imprudencia muchas veces es consecuencia del hombre y el Señor permite, porque está en el asunto, no significa que no está en el asunto, no significa que Dios está retirado del asunto, está en el asunto, permite para que el hombre aprenda la lección por sus consecuencias. Pero si vemos toda la Biblia de tapa a tapa, vemos las consecuencias del pecado del hombre, porque sí es verdad, siempre las consecuencias del hombre, de un mundo caído, va a venir o por castigo o por permisión del Señor. Quiero leerles un versículo que está básicamente en Lamentaciones 37-39. Lamentaciones 37-39 dice lo siguiente: ¿quién puede decir que algo sucede sin que el Señor lo ordene? No es que el Señor lo permita, lo ordene. ¿Acaso lo malo y lo bueno no proviene de la boca del Altísimo? ¿Cómo podemos quejarnos si sufrimos por nuestros pecados? Vuelve nuevamente. No estoy diciendo que el hombre no tenga la culpa y que el Señor manda los castigos por las puras y listo, y se acabó el asunto. No es que le plazca, ¿no? Ajá. Sino es que el castigo viene por consecuencia de este mundo caído y también por la consecuencia de nuestros pecados. Es lo que nos dice Lamentaciones, ¿no? Inclusive, si nosotros vamos al libro de Amós, capítulo 4, ¿sí? Amós capítulo 4, versículo 6, ¿sí? Un segundo. Amós capítulo 4, versículo 6, nos dice que el Señor, ¿sí? Amós capítulo 4, versículo 6 dice lo siguiente, ¿sí? Yo les hice pasar hambre en todas sus ciudades, y hubo falta de pan en todos sus pueblos, pero ustedes no se volvieron a mí. Palabra del Señor. También les detuve la lluvia 3 meses antes que la siega. Sobre una ciudad hacía llover y sobre otra no. En una parte llovía y la parte donde no llovía se secó. La gente de 2 o 3 ciudades venía a una sola ciudad para beber agua, pero no saciaban su sed. A pesar de eso, ustedes no se volvieron a mí. Palabra del Señor. Los herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró la multitud de sus huertos y viñas y sus higueras y olivares, pero ustedes no se volvieron a mí. Palabra del Señor. En lo que les quería decir es que el Señor sí castiga. O sea, ha castigado varias veces desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Inclusive, vuelvo a repetir, hay un castigo eterno, ¿sí? No estoy, vamos a decirlo así, quitando la responsabilidad moral del hombre, porque es verdad que el hombre tiene libre albedrío para decidir entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Yo no estoy diciendo que Dios solamente castiga y aventurarme a decir cada cosa que ocurre en el planeta, aventurarme a decir, sí, es castigo de Dios, es castigo de Dios, es castigo de Dios, porque como bien dice también el pastor, nadie sabe los pensamientos de Dios. No me puedo aventurarme a meter a la mente de Dios. Así que la postura que yo tengo es de que el Señor sí castiga, pero también el Señor lo permite, ¿sí? No estoy negando de que el Señor permita, pero como le digo, esta postura del castigo
si es por varios años, nuevamente, es la acepción que tiene la iglesia, hasta ahora la tiene, y es que Dios no significa que sea un Dios limitado por la ira, sino es un Dios que busca un propósito mayor dentro del sufrimiento, ya sea por consecuencia del hombre, ¿sí? Y siempre va a ser por consecuencia del hombre, pero ya sea que lo permita el Señor o ya sea que el Señor mande un castigo. Sodoma y Gomorra, la consecuencia fue que Sodoma y Gomorra, él estaba en pecado y es el Señor quien lo destruyó. ¿Por qué? Porque el Señor castigó, ¿sí? No sé cómo, no me imagino, por eso allí viene un poquito, no me imagino los meteoritos al azar vienen a Sodoma y Gomorra y el Señor permite, ¿no? En ese momento el Señor dijo que los iba a castigar y los iba a destruir, que es un sombra y reflejo de lo que pasará, ¿sí? Con los que no acepten al Señor, que es el castigo eterno, que es la segunda muerte, ¿no? Entonces, básicamente, yo sí creo que el Señor sigue castigando, como le vuelvo a repetir, siempre con un propósito, y es porque Dios es soberano, y siempre cada cosa que Él haga, y cada cosa que Él permita o haga, el Señor siempre va a tener un propósito para que nosotros podamos ver su poder, y nosotros podamos ver también su amor dentro de ese sufrimiento, ¿no? Ok, excelente, Natalio. Entonces, para ti, Dios ya ha castigado desde el comienzo de la humanidad, castiga hoy y castigará a quienes no vuelvan su corazón a Él, a quienes no reciban a Dios, los castigará en el agua eterno, en el infierno, según lo que la Biblia nos dice, ¿verdad? Pastor Jorge, pregunta puntual. O sea, si en Sodoma y Gomorra no fue castigo, o sea, era consecuencia de los actos que vengan meteoros y fuego del cielo. O sea, por ejemplo, si es que alguien estaba en lujuria, alguien estaba engañando a su mujer, la consecuencia no era que quizás se separen, que termine, en que alguna enfermedad los mate o los destruya, y que sea esa su consecuencia. ¿Por qué Dios tuvo que intervenir de una manera sobrenatural? ¿No fue ello un castigo, pastor? No por ningún lado cree que Dios haya castigado a su pueblo. Cuando, por ejemplo, cuando van los 12 espías y 10 de los espías llegan a poner la duda en todo el pueblo no puede ir a la tierra prometida hasta que no vague 40 años más debido a ellos, y Dios quita toda esa generación por su incredulidad. Pastor, a ver, si es que Dios no castiga y Dios corrige, usted mismo ha dicho, Pastor Escudero, de que ¿acaso Dios, siendo todopoderoso, no tiene otras formas de guiar? Pero aquí, pastor, no vemos de que Dios trató de enseñarles algo. No, los mató. O sea, si Dios me mata a mí por algo, o si yo muero por algo, ¿de qué manera Dios me estaría enseñando a mí, pastor? O sea, pienso de que Dios, salvo que les haya enseñado algo a los que quedaron vivos, porque los que murieron, obviamente, no hay lección ya para ellos. ¿Qué opina, Pastor Jorge, de ello? Es excelente, o sea, es exquisito, honestamente, la historia, ¿no? La historia. Y vamos a pensar, por ejemplo, cuando hablamos de las 5 religiones, ¿no? Una de ellas es el judaísmo. Y obviamente utiliza bastante el tema de la Torá. Podemos hablar mucho, y todo el Antiguo Testamento es parte de una enseñanza de la religión judaica, ¿no? Entonces, no nos quedemos con la religión. No sé si me dejo entender, o sea, no salgamos de la religión. La palabra religión viene del latín religare, que significa estar doblemente atado. Entonces, muchas veces, sin darnos cuenta, tenemos que repensar en aquello que es nuevo, porque dicen, no, la buena nueva es la nueva solución frente
a esta nueva normalidad, en esta realidad en que vivimos, de parte de Dios para nosotros. Hay leyes universales, hay leyes absolutas, leyes de vida, que esas no se pueden quebrantar. Como ejemplo tenemos a Adán y Eva, ¿no? Ellos comieron el fruto y como consecuencia del fruto ingresó en su cuerpo y alteró su genética. Ya no podían seguir ahí. Entonces, cuando Dios se acerca como padre a ellos y le dicen, ¿saben? Lamento que haya ocurrido esto, pero... y empieza a describirle las consecuencias de sus actos. Y salen. Sin embargo, les da la orden y le dice, gobiernen. No voy a hablar más específico del tema, pero voy al punto. De igual manera, hay que comparar con el segundo Adán, Jesucristo. Estudiemos a Jesucristo. Y yo les recomiendo que lean las parábolas de Lucas. Kenneth E. Bailey, un doctor en teología muy, muy bueno, porque él hace todo un acercamiento literario a través de la mirada de los campesinos del Medio Oriente, ¿no? Entonces, va más allá inclusive de la cultura, del aspecto cultural, más allá de la exégesis, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no nos quedemos con la religión. O sea, focalicémonos en Jesucristo, hablemos de Jesucristo, estudiémoslo Jesucristo. Jesucristo es la enmarcación y la realización de todo el Antiguo Testamento. A él no le vemos, absolutamente no le vemos castigando. Siempre está mostrando su amor, está corrigiendo, siempre está justificando, siempre está levantando. Y hay varias cosas que se hablan de Jesucristo en el Antiguo Testamento. O sea, Dios, por más de que caigas, Él siempre se va a acercar como el mejor de los padres y te va a decir, ánimo, levántate. Lo de Sodoma y Gomorra fue la consecuencia de los actos de ellos, a pesar de que tuvo las oportunidades, como el ejemplo que les puse de la luz roja, que uno se pasa la luz roja. Claro. Pero llega a su tope. Entonces Dios ya no puede hacer nada. Pero pastor, ya, aunque sea por uno, no pudo, aunque sea por uno. Ya, pero no pudo dejarlo Dios a que solo su propia vida o su muerte entre ellos se mate, o sea, su ira les lleve a que entre uno y otro se mate, a que en un momento mueran y vayan al infierno. Esa no sería su consecuencia. ¿Por qué Dios, o sea, manda la destrucción a Sodoma y Gomorra? ¿No lo ve un castigo ello, pastor? Mira, yo te voy a responder con lo siguiente. Yo no soy Dios. No tengo el pensamiento de Dios. Definitivamente no soy el llamado a responder eso, pero una cosa es cierto. El pensamiento de Dios está por encima, millón de veces más alto que el pensamiento humano. De hecho. ¿Correcto? Entonces, hay que tener cuidado. Muchas veces sin darnos cuenta nos metemos en la religión. Y Dios no es religión, Jesucristo no es religión. Nos hacemos fariseos, nos hacemos rígidos, nos hacemos ¿no? Ojo, las leyes y las normas fueron hechas para cuidar y proteger al ser humano, pero cuando las leyes y las normas ya no protegen al ser humano, sino dañan, entonces estas leyes y estas normas ya no funcionan, ya no sirven. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que hacía Jesucristo. Él veía que los fariseos dañaban a la gente, ¿y qué era lo que hacía él? Era recuperarlos, era sanarlos, era darles la oportunidad. Jesucristo nunca castigó estando aquí en la tierra. Él siempre daba oportunidades y siempre lo que hacía era dar esperanza, fortaleciendo su fe. Y termino con esto. Permíteme, por favor. Con esto yo no estoy diciendo de que Dios no es todopoderoso. Yo siempre digo de que Dios es todopoderoso. Inclusive digo lo siguiente, que Dios es el creador de todas las ciencias. Nosotros los seres humanos únicamente descubrimos los principios que gobiernan las ciencias y le etiquetamos, porque eso fue lo que le dio a Adán la facultad a Dios, para poner nombre y etiquetar. Entonces, nosotros simplemente descubrimos los principios de cada ciencia y le ponemos nombre. Nosotros estamos en proceso, en maduración de cada una de las ciencias. Pero, ojo, hay que usar la inteligencia, hay que usar la razón. Hay que pasar a prueba todo, absolutamente todo. Hoy en día estamos en el 2020.
Y yo me atrevo a decir, y perdóneme si ofendo a alguien o incomodo a alguien, pero yo tengo esta convicción, ¿no? Tengo esta convicción. O sea, pisemos tierra. En la vida cotidiana, cómo se desarrollan las cosas. Y hay que aceptar de que hay una realidad. Hay un principio, el primer principio, la primera ley que se creó y Dios lo estableció para proteger al ser humano fue: todo lo que sembrares, eso vas a cosechar. Y tiene sus aristas, pero termino con esto. Permíteme, por favor, Dani. Miren, la vida es simple, es sencilla. Simplemente tenemos que obedecer. Eso es todo. Para poder lograr alcanzar muchas de las bendiciones de Dios. Dios tiene promesas para nosotros, es cierto. Yo me atrevo a decir de que este COVID-19, muy al margen de las teorías, pues ¿no? Esas teorías alarmistas, ¿no? Y se van al otro extremo. También no me interesa eso, con todo el respeto, ¿no? de las personas. Lo que me interesa ahora es el presente, porque el presente lo tengo seguro y el futuro también. A mí no me interesa tener corona de oro, no, simplemente que mi nombre esté escrito en el libro de vida, eso es todo. No quiero casa de oro, ni de plata, ni con rubíes, ni diamantes. Yo simplemente quiero que mi nombre esté en el libro de la vida, y mi nombre está en el libro de la vida, y el nombre de aquellos que decidieron, ¿no? por Cristo y se bautizaron, su nombre está en el libro de la vida. Definitivamente el COVID, ¿no? Modestamente yo termino diciendo esto, el COVID vino para sanar, para limpiar y para ordenar. Algo bueno y grande viene después de todo esto. Algo grande y bueno, al margen de que tengamos o no tengamos dinero, porque hay mucha gente que tiene dinero pero que es pobre. Sí. Lo más importante es darnos cuenta que tenemos un Dios que no castiga, pero sí te corrige. Un Dios que te corrige con amor, un Dios que te disciplina, que te hace discípulo, que te enseña, correcto, pero con amor. También tiene su justicia, también tiene todo lo otro que acompaña, pero ten la certeza y la posibilidad de que Dios es un Dios, pero también es un Padre, es un buen Padre. Sí, y de bueno, me quedo con eso. Lo mismo que dijo Natalio, ¿no? Yo creo que estamos viendo enfoques diferentes y esto no nos hace pelear, simplemente nos une en el mismo camino para poder hacer teología, investigar, pero en la vida cotidiana, en el día a día, en el caminar, por ejemplo, ¿no? Y eso está muy bien. Yo no puedo decir que estoy en contra de Natalio, no simplemente agradezco este espacio porque ayuda a poder afrontar las circunstancias, no confrontar ni enfrentar, sino afrontarlos, ¿no? Ok, quiero hacerle algunas preguntas a Natalio, pastor. Quisiera que vaya pensando en algo que me gustaría que usted responda, pastor Jorge, luego de que hable con Natalio. Bien, claro. ¿Cree que hay un infierno que sirve para castigar a quienes no se acercaron a Dios? Eso es algo que quisiera que usted me responda, pastor Jorge, luego de que converse con Natalio algunas cositas. Ya, está bien. Me avisas nomás, me das la voz. Mi estimado Natalio, a ver, creo que muchos de los que están ahí viéndonos coinciden con la posición tuya, en que Dios sí castiga. Quedémonos por un momento en la posición en la que Dios sí castigó. Ok, castigó a Sodoma y Gomorra, castigó al pueblo de Israel, castigó a Zafira, a Ananías y Zafira, y castigó a todos los que en la Biblia podemos encontrar que recibieron una sanción o consecuencia de los actos. Pregunto, Natalio, ¿Dios hasta hoy sigue castigando o Dios, las leyes que dejó, son las suficientes? Perdón, ¿puedes repetir la pregunta porque se quedó? Se cortó. Ok. ¿Dios hasta hoy castiga o los mandamientos, las leyes que Él ha dejado, su palabra que Él ha dejado, hace de que hoy suframos las consecuencias y el castigo lo está reservando para el día del juicio? ¿Qué crees tú, Natalio?
Primero hay que entender, yo básicamente también he estudiado un poco sobre la teología del Nuevo Pacto. Básicamente es una teología que habla a partir de la muerte de Cristo, su resurrección, estamos en una nueva etapa, en estamos viviendo ahorita bajo la gracia. Pero recordemos que inclusive bajo la gracia también el Señor ha castigado. Lo de Ananías y Zafira estuvo en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, no está fuera del Nuevo Pacto. Inclusive en Juan en Apocalipsis, ¿sí?, le dice a la iglesia de la Odisea, le cita el versículo de Proverbios nuevamente, ¿no? Le dice lo siguiente, ¿no? Que no tenemos que despreciar el castigo del Señor, ¿sí? Porque el Señor corrige a quien ama, ¿sí? Entonces, desde ese lado todavía hay correcciones del Señor, hay correcciones que el Señor hace para que nosotros podamos despertar. Quiero citar quiero que lean también un libro que no lo tengo a la mano ahorita, porque tendría que, creo que lo tengo por ahí guardado entre otros libros. Se llama Mero Cristianismo de C.S. Lewis, ¿sí? Mero Cristianismo de C.S. Lewis habla todo sobre lo que tiene que ver con el cristianismo, ¿sí? Y él tiene una frase muy interesante que dice: Dios susurra y habla a la conciencia a través de sus bendiciones, pero grita mediante el sufrimiento. El dolor es un megáfono para despertar a un mundo adormecido. Recordemos, y yo no estoy diciendo de que el hombre esté exento de la responsabilidad del castigo, la ira de Dios, o de lo que Dios puede permitir o no, ¿sí? Porque igual, yo te respondería, por ejemplo, en la pregunta de Sodoma y Gomorra. Yo creo que Dios ahí está haciendo justicia. ¿Por qué? Porque todos, absolutamente todos, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y segundo, que el castigo por esos pecados es la muerte. ¿Me dejo entender? O sea, el castigo de eso es la muerte. Quiero hablar inclusive históricamente por qué digo que el Señor aún sigue siendo un Dios de ira, porque había en la época de los primeros siglos, un personaje llamado Marrión. Si el marrionismo hablaba que el Dios del Antiguo Testamento era malo y el Dios del Nuevo Testamento era bueno, porque tenían como figura a Jesús, que era todo amor y todo tranquilidad, siendo Jesús mismo el mayor predicador sobre el infierno, o sea, porque él ha predicado más veces del infierno que cualquier otro predicador, ¿sí? Inclusive si nos vamos a Mateo, capítulo 25, versículo 41, dice: entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido separado para el diablo y sus ángeles. O sea, le dice a los que no están con él, a los que no aceptaron, le dijeron: apartados de mí, que te vas a ir junto con los ángeles y con el diablo, con los ángeles caídos y con el diablo. Entonces, desde ese lado, el Señor estaba manifestando la ira de Dios. Inclusive la misma muerte de Jesús es un castigo. Recordemos que la misma muerte de Jesús es un castigo. Se tenía que aplicar justicia, se tenía que aplicar el castigo, se tenía que aplicar la muerte para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. ¿Me dejo entender? O sea, la misma muerte de Jesús, la cruz ya es un castigo. En la cruz se enlazan todos los atributos de Dios. En la cruz se muestra la bondad de Dios para con el mundo. En la cruz se muestra la justicia de Dios reflejado en Cristo. En la cruz se muestra la misericordia de Dios. En la cruz se muestra la gracia divina del Señor. En la cruz se muestra la santidad de Dios frente a la ira pecaminosa. Cuando Jesús le dice: ¿por qué me has abandonado? No pudo estar con él. ¿Por qué? Porque estaba cargando con todo el pecado del mundo, y tuvo que apartarse de su presencia de él. Entonces, el castigo siempre fue y será un megáfono, como diría C.S. Lewis, que es el escritor de Narnia, un megáfono para que nosotros podamos despertar. Obviamente, vuelvo a repetir, no estoy diciendo que Dios no permite las cosas, porque sí lo permite, pero Dios también en estos tiempos castiga para poder para nosotros poder despertar, ¿no? O sea, Natalio, ¿tú crees de que en este tiempo Dios sigue castigando? Sí, sigue castigando, pero como te digo, no me aventuraría, como dijo el pastor Escudero, meterme a la mente de Dios y decir:
si esto es castigo, este castigo, este castigo, este castigo, y todo el acontecimiento del mundo es castigo de Dios. No. Hay cosas en las que Dios castiga, hay cosas en las que Dios permite. Hay algunos que toman, por ejemplo, esta pandemia como castigo, y hay otros que toman esta pandemia como que Dios lo permite. Si algunos dicen que castigo, pero yo no estoy de acuerdo, bacán, no puedo decir, no, es que tú estás equivocado. Y tampoco si algunos piensan que Dios lo permite, tampoco no puedo ir en contra de eso. ¿No? O sea, ¿por qué? Porque no puedo aventurarme a la mente de Dios y decir, Dios castiga, esto es un castigo de Dios y esto es Dios lo permite. O sea, entonces no podría hacer eso. Pero sí, Dios sí sigue castigando, porque recordemos que somos un mundo caído, un mundo que no tan solo murió físicamente, sino también eternamente. Y si no fuera por la cruz, nosotros estuviéramos directo en el infierno o literalmente estuviéramos muertos, ¿no? Ok, muchas gracias Natalio. Pastor Jorge, le dejé una pregunta y hay muchos que están pidiendo su base bíblica, pastor, en cuanto a que usted diga que Dios no castigó, que Dios no castiga, y nos están enviando uno que otro pasaje bíblico en la que habla en que Dios condena al impío, y condenar están colocando de que su significado es castigar. Pastor, claro. ¿Usted cree, pastor, de que el infierno está creado para castigar? ¿Cree en el castigo eterno de Dios o tampoco hay castigo eterno de Dios? Ok, mira, gracias por la pregunta, porque es bastante oportuna. Yo quiero establecer el contexto. El tema es que se confunde la palabra castigo. Recuerda que voy a partir con Constantino, ¿ya? Constantino cuando institucionaliza la religión, entre comillas, cristiana, por si acaso, cuando se habla de la religión cristiana se está hablando del catolicismo, ¿no? Dentro de lo que es los 5 grandes religiones, porque así el mundo, la gran mayoría, ve al catolicismo como el cristianismo. Por eso es que la gran mayoría hoy en día tiene rechazo y resentimiento contra el cristianismo, que fue de manera negativa representada por el catolicismo. ¿Por qué? Y yo toco acá un punto, porque esto es historia y es importante estudiar, investigar, para poder tener bastante certeza de lo que se pueda empalmar y complementar con la vida cotidiana, porque muchas veces se puede hablar de formas que no son las más adecuadas porque se alejan de la realidad, y Dios es realidad. Entonces, por ejemplo, el catolicismo como religión empezó a enseñar de Dios a través del miedo, y ese miedo a través de los años, a través de los siglos, ha calado y ha dejado de herencia hoy en día a las organizaciones que hoy en día nos consideramos como evangélicos, ¿no? O como protestantes. Entonces, solamente es una referencia a lo que quiero mencionar. Entonces, ¿a dónde quiero ir con esto? Definitivamente es un hecho, es doctrinal. Existe el infierno, ¿no? Pero no para castigar, sino para hacer justicia. ¿Ya? Miren, Natalio dijo, ¿no? Dios está haciendo justicia, ¿correcto? Y se tiene que aplicar justicia. La Biblia habla bastante del tema de justicia. Nosotros esperamos que venga ya nuestro Redentor para hacer justicia. Hay preguntas, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿por qué Dios, si es Dios todopoderoso, sigue habiendo calamidades? Y uno dice, no, es que es castigo de Dios. No, lo que pasa es que lamentablemente en nuestra cultura aplicamos un término y confundimos con lo que verdaderamente es real. Ahora, que si quisiéramos hablar con una base bíblica desde la exegética, podemos establecer en otro momento con full exegética y hablamos con términos bíblicos, ¿correcto? No tengo problemas en ese sentido. Pero sin embargo, para no alejarnos del tema, porque el tema es Dios castiga o no castiga,
lógicamente que no castiga, pero sí hace justicia, 1. 2, al que ama, Dios lo corrige, lo disciplina. La palabra en la lengua original en que fue escrito, que Dios al que ama corrige, la palabra corregir en el original, en la lengua original, definitivamente es disciplina. Y disciplina, vuelvo a repetir, su raíz es discípulo, ¿no? Hay muchas cosas que lamentablemente no se ha enseñado como se tiene que enseñar, ¿no? Yo no me creo un erudito, yo nada tengo que enseñar nada a nadie, simplemente cuando uno tiene las escrituras y los estudia de manera responsable, lo va a encontrar, pero estudiando correctamente, ¿no? Entonces, el infierno definitivamente está ahí presente. Cuando Jesucristo le habla a uno de los, bueno, estaban los dos ahí, los malhechores en la cruz del Calvario, uno de ellos pues le recrimina y el otro le dice, Señor, ¿no? Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. O sea, le está reconociendo quién es él. Y Jesucristo, el malhechor arrepentido, le creyó quizás en algún momento pues iba a tener la misericordia de ese rey Jesucristo, ¿no? Jesucristo mismo le dice, no, hoy mismo, o sea, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, en palabras sencillas, ¿correcto? El paraíso es un lugar donde todas las almas buenas, ¿no?, en Cristo están ahí, en una ciudadela donde esperan el momento en que venga el tiempo de Dios, ¿correcto? El Seol es el lugar donde esperan todas las almas que no estuvieron en Cristo y murieron y están ahí. Es lo contrario del paraíso, ¿no? ¿Correcto? Pero el infierno es para el final, es para el tema de la justicia de Dios. No es un tema ahora, pues, ese sinvergüenza, ¿no? Ese tipo que fue corrupto y que me hizo daño, ahora pues, ahí viene mi Dios y te va a confrontar. O sea, eso tampoco no es lo más adecuado, ¿no? Sino el tema es de que Dios no castiga. El ser humano bebe de su propia gota de consecuencia por su responsabilidad. La gente que esté en el infierno, cuando llegue el momento, llegará y estará ahí, porque es la zona de sufrimiento eterno, dice sufrimiento eterno, cuando uno hace el análisis de la exegética, ¿no? Entonces, no es igual condenar con castigar, por si acaso, condenar con castigar, es que no se entiende los conceptos. ¿Cuál es la diferencia, pastor? Lo que pasa es que el que es condenado pasa por un juicio. ¿Ya? Y un castigo, ¿sabes? Castigo, y ojo que la definición de la palabra castigar no lo he sacado yo de la Real Academia de la Lengua, no, está en las escrituras, pero haz la exégesis, haga la exégesis correcta. No es un tema de que me lea un solo libro, 2 o 3, no, haz toda una investigación. Porque es importante que tenemos que escudriñar las escrituras. ¿Sabes lo que significa escudriñar? Escudriñar es analizar, investigar con ciencia, con conocimiento. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, vienen nuevas generaciones y hoy en día ya se ven las consecuencias, pero tenemos que enseñar, tenemos que corregir. No es un tema de que, miren, el castigo es el último arma o la última herramienta del necio. Porque con inteligencia, y ahí hemos visto en Proverbios, con inteligencia se resuelven todas las cosas. Con inteligencia. El castigo tiene que ver con violencia, con agresión. Mire, ponte una ilustración. Y lo que pasó, disculpe que le interrumpa. No te preocupes. Y lo que pasó con Sodoma y Gomorra, ¿fue un asunto de inteligencia de Dios? Vuelvo a repetir. Claro, yo no me puedo poner en el lugar de Dios, pero lo que yo sí veo en la consecuencia de Sodoma y Gomorra sufrió la consecuencia de una justicia, la justicia de Dios. No un castigo, sino la justicia. Cuando uno dice castigo, correcto, la palabra castigo está ligado en la Biblia con castrar, con mutilar, correcto. Entonces
hay que utilizar bien los términos, porque cada cosa tiene su nombre y hay que llamar a las cosas por su nombre. Y entonces aquí hay un tema de cultura y hay que desarrollar la transculturización. Entonces nosotros estamos en una cultura occidental, los judíos no, están en otra cultura. Y entonces hay que tener mucho cuidado con ello, de la mala interpretación, la mala traducción. O sea, no es un tema de hacer la exégesis simple y sencilla. Hay más cosas, más elementos que buscar en ella. Sin embargo, modestamente digo lo siguiente, ¿no? Yo nada tengo que enseñar nada a nadie. Simplemente apunto a la sencillez de la vida cotidiana. Yo tengo que verlo a Jesucristo actuar, cómo actuaba Jesucristo. Ahora, de que vamos a beber la consecuencia de nuestros propios actos, sí, no como castigo, sino como un acto de justicia. Si yo rompo una ley, me va a venir una consecuencia como un acto de justicia, no como un acto de castigo. Sí. Natalio, ahorita paso contigo porque quiero que sustentes algunas cosas. Perdóname, Natalio, sino que se ha hecho picante algunas cosas aquí. Sí, es rico, es delicioso el ají, eso es bueno. Pastor Jorge, ahora, vamos viendo, ha mencionado en que no encontramos, según la posición que usted ha mostrado, no encontramos que Jesús haya hablado de castigo o haya mostrado. Pastor, le hago una pregunta, cuando se da la parábola en la que alguien esconde su talento, lo entierra su talento y viene el amo, viene el señor de los talentos y pide cuentas, entonces a uno le dice siervo malo y negligente. Entonces incluso le quita lo que tiene, o sea, Jesús lo está enseñando, le quita lo que tiene a él y de él que le da más. Miren, basándose de ello, habla del castigo que se le dará, que habrá lloro y crujir de dientes para quienes entierren, digámoslo así, lo que Dios les da. O sea, quienes no fructifiquen con lo que Dios les da. Es Jesús enseñándolo. Entonces, no sé si es que ese, como otros pasajes cuando Dios maldice la higuera, ¿no es ello, pastor, una muestra de castigo? Es un acto de justicia, no es un acto de castigo, es un acto de justicia. Dios es un Dios justo. Claro. Entonces, podemos hablar el tema de la justicia en otro momento, lo podemos hablar de una manera muy específica, ¿no? Yo quiero leerte esta parte, por ejemplo, en la Biblia que dice, y es Reina Valera 1960, ¿no? Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama como corrige un padre a su hijo querido. Y yo quiero hablar del hijo pródigo. Por ejemplo, la mejor historia, hay varias historias, pero la historia más ecuánime, más lúcida, que representa a Dios como padre, es la historia del hijo pródigo. La ley decía que si el segundo hijo pedía adelanto de su herencia, la ley decía que tenía que llevar el papá a los ancianos de la ciudad para que les le quiten la vida a pedradas. Pero papá dijo, no, un momentito, yo aquí soy el padre y él es mi hijo. Y entonces, ¿qué es lo que tradicionalmente hacían los padres? Le hablaban de la vara, la ley de la vara. Y le dice, he aquí que en mi mano derecha está el bien y la bendición, ¿no? Y consiste en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. He aquí que en mi mano izquierda está el mal y la maldición y consiste en esto, en esto, en esto. Ahora pues, hijo, tú elige y lo que tú decidas yo te voy a apoyar. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Pero recuerda, hijo, tú sigues siendo mi hijo. ¿Y qué es lo que pasó? Ya sabemos la historia del hijo pródigo. ¿Acaso el padre agarró palo, le dijo, ahora me la vas a pagar, ahora vas a ver, ahora te voy a castigar, o Dios te va a castigar? No. Simplemente él actuó de la manera en que tendría que actuar un padre. O sea, un padre inteligente, un padre que representa a Dios, nuestro Padre.
¿Y qué es lo que pasó? Sabemos que había algo que tuvo que pasar, un proceso del hijo. Dice, y volviendo en sí, la palabra volviendo en sí, ¿no? En alemán es Gestaltung. Gestaltung significa es el darse cuenta. Se dio cuenta de lo que estaba pasando y dijo para sí, me levantaré, iré a mi padre y pediré perdón. 3 cosas fundamentales. Y todo volvió a su proceso. Él dijo, no, yo ya no voy a ser hijo, voy a ser un trabajador simple. Pero ya en el camino, para hacer la historia larga y corta, ya en el camino el hijo, una señal de que él había renunciado a su facultad de hijo era tirarse a los pies del padre. Pero el padre no lo dejó, lo abrazó y le dijo, tú sigues siendo mi hijo. Le puso anillo, bla, 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 bla. Y termino con esto. Mandó a que buscaran al becerro más gordo. Ojo, el becerro más gordo era prohibido utilizar para otras cosas, porque ese becerro, el más gordo, era para el sacrificio a Dios. Así es. Pero no, él utilizó para festejar en una fiesta y una celebración por causa del hijo arrepentido. Y el hijo mayor, como un fariseo. ¿Cómo es posible que hagas esto? O sea, se porta mal y encima lo bendices. O sea, el punto es nuestro pensamiento. Los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. No, de hecho, y su misericordia es más grande que... Claro, cuidado Sí. con juzgar. Nosotros somos seres humanos. Si juzgamos, nos estamos poniendo en el lugar de Dios. Entonces, si juzgamos, nos estamos poniendo en el lugar de Dios y estamos diciendo, yo soy Dios, y estoy tomando la actitud de Lucifer, de Satanás. No, de hecho, ¿Me dejo entender? Sí, de hecho, yo no estoy de acuerdo con el juzgar, ¿no? Siempre he dicho a la gente, deja que Dios juzgue a nosotros, no nos corresponde juzgar, porque seremos nosotros juzgados. Claro. El tema quizás no va tanto por el juzgar, sino por lo que le toca a cada uno. Pastor, muchas gracias. Justicia. Ok, Natalio, ¿cómo solucionamos toda esta controversia desde tu punto de vista, Natalio? Dios tiene un castigo hay un infierno para castigar a todos los que no se han acercado a Dios. Justamente aquí estaba leyendo 2 Tesalonicenses 1:9. Estoy leyendo justamente el griego koiné, ya que el Nuevo Testamento es escrito en griego, y dice, habla sobre sufrirán castigo, tío boy, que significa sufrirán castigo, y doble adjetivo, ¿no? Un verbo, sí, un verbo que lleva a otro verbo, el sufrir el castigo, a destrucción eterna, dice, desde el rostro, lo voy a leer literal, desde el rostro del Señor y desde el esplendor de la fuerza de Él. Estoy leyendo la traducción directa del griego koiné, ¿sí? Y que está escrito en el Nuevo Testamento. Y también, para aclarar nuevamente, siempre una interpretación bíblica tiene que ser, desde mi punto de vista, ¿no? Sincrónica. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo inspiró en la revelación a ellos. No nos inspiró a nosotros para poder interpretarlo, digamos, más allá de nuestra cultura. Porque es inspiración que el Señor dio a ellos. Y si nosotros entendemos que la Biblia, no se equivoca, que la Biblia en las traducciones originales es inequívoca, entonces tendríamos que ver que la palabra hebrea en realidad viene que significa yazar y musar, ¿sí? Que viene la palabra del raíz disciplina. Es verdad que discípulos, ahí viene la raíz disciplina, pero discípulo es en nuestro contexto. En nuestro contexto la palabra discípulo sí tiene que ver con esta cosa de enseñar, pero también habla de yazar, que es castigar, y musar, que tiene que ver con instruir. Lo digo, la fuente tiene que ver con el diccionario bíblico del mundo hispano. Es un diccionario que tiene que ver con castigar e instruir, ¿sí? O sea, tampoco se quita de que disciplina también tiene que ver con la instrucción, o sea, con el educar. Ajá, porque ¿no? en Proverbios el original... Proverbios 22, exacto, no se quita eso, pero en este caso también la traducción original es yazar, que significa castigar, ¿no? Entonces, desde ese lado me hacían muchas preguntas y decían,
la justicia no es un castigo, al final y al cabo, el que va preso no recibe su castigo por ir preso, ¿no? El que por ejemplo, tiene juicio de alimentos, hace justicia y no es castigado por la justicia para poder, por ahí como que me genera un poquito de dudas, ¿no? O sea, pero el castigo, en lo que mencionas, el castigo es, digamos, lo que le toca por justicia a los que hacen mal. Justicia, exacto. O sea, el castigo es, por eso, inclusive Tesalonicenses, como les digo, lo dice, ¿no? El castigo eterno, en 2 Tesalonicenses 1:9, ¿no? El castigo eterno, ¿no? Que es el lago del fuego, que es un juicio de Dios, emite justicia a través de ese castigo. Entonces, no verlo tan solo a Dios, porque vemos que Jesús vino a este mundo, como bien dice el pastor, Jesús vino a este mundo para no juzgar al mundo, pero va a venir por segunda vez y y va a venir para juzgar, ¿no? Y va a venir para juicio. Entonces, desde ese lado, creo que el Señor, entendemos que el Señor sí ha castigado y seguirá castigando. Ahora, quiero enfatizar un poquito en este punto, perdón Dani, que tome... Dale, Natalio. Has hablado poco. Sí, Dale. yo creo que en este punto, desde este punto creo que queda claro, desde mi perspectiva, en este caso de mi posición, de que Dios sí castiga. Dios no castiga, vuelvo a repetir, con odio. Dios no castiga por capricho. Dios no castiga por simple ira, ¿no? Dice la palabra de Dios, en Salmos inclusive dice que Dios está airado de los que hacen iniquidad. Y vuelvo a repetir, ¿quiénes hacen iniquidad? Si estamos en un mundo caído, nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice que la paga del pecado es muerte, y antes de conocer a Cristo, obviamente todo el mundo ha pecado. Pero quiero concluir con esto, discúlpeme, Dani, quiero concluir con esto, ¿ya? Creo, para mí, ya desde esta postura, creo que estamos en una disciplina, creo que estamos en un castigo de Dios, que obviamente no es un castigo de muerte, así que te manda el Señor y nos destruya con una bola de fuego, como lo que hizo con Sodoma y Gomorra, como lo que pasó con Ananías y Zafira, sino estamos en una disciplina que el Señor nos está poniendo. Hay varias muertes lamentables que muchas veces nosotros nos ponemos en jaque, ¿no? Vuelvo a repetir, decir que estamos en disciplina no significa de que yo voy a decir aleatoriamente esto es castigo, todo lo que ocurre en el mundo es castigo. Como dice el pastor, yo no puedo meterme en la cabeza de Dios, pero sí desde esta perspectiva, analizando las escrituras, ¿no? Que vuelvo a repetir, siempre, particularmente digo, ¿no? Desde mi opinión, siempre tiene que haber una interpretación sincrónica, porque si no podemos caer en nuestras concepciones e ideas. Dios está disciplinando ahora, ¿por qué? Pero en estas circunstancias creo, como también bien dice el pastor, creo que algo está cambiando. Creo que sí, yo creo que sí está castigando porque su iglesia se ha dado cuenta de muchas cosas. Primero nos damos cuenta que la iglesia no es un edificio, pero tenemos la necesidad de congregarnos los santos. O sea, nuevamente nos abrimos los ojos desde algún lado, porque como les dije, C.S. Lewis decía que el castigo era como un megáfono de Dios para despertar este mundo adormecido. Nos hemos dado cuenta de que congregarnos ahora es un privilegio, y cómo extrañamos a los hermanos, cómo extrañamos nuevamente congregarnos en comunidad, ¿sí? Segundo, el tema de la soberanía de Dios es un tema que literalmente en muchas predicaciones se ha sacado de registro, ¿sí? Y ahora nuevamente está volviendo a entrar hablarse del tema sobre la soberanía de Dios. Dios cosas que permite, Dios cosas que manda, de qué manera Dios permite. Dios está en el asunto de todo, ya sea que permita y ya sea que Dios lo mande. Dios tiene todo bajo control, Dios tiene todo en sus manos porque es soberano. Tercero, para pasar tiempo con nuestras familias, que nuevamente nos damos cuenta que es importante pasar el tiempo de calidad con nuestras familias, ¿sí? Y por último, y creo que el más importante, y eso es lo más evidente que he visto, y es que nos damos cuenta que es urgente predicar el Evangelio. Nos urge predicar el Evangelio. Hay muchos que ahora están en internet predicando el Evangelio, ¿sí? Pero con lo que no ocurría en las calles antes de la pandemia.
Sí. Antes no ocurría eso y ahora hay mucha gente que está abriendo por Facebook, que está abriendo, indagando nuevamente y comenzando a predicar el evangelio, y hay mucha gente que se está arrepintiendo. Si nosotros seguimos igual después de esta pandemia, nunca entendimos nada. No entendimos Muy nada. cierto, Y quiero dejarles con esta cita de Job 5, 17, 18, dice lo siguiente: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, ¿sí? A quien Dios castiga, por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Dios hiere. Y este sería nuestro consuelo: porque Dios hiere, pero cura la herida, golpea, pero trae alivio. No está diciendo que Dios lo permite aquí, creo yo, y creo que acá está siendo claro que dice que porque Dios hiere, pero trae la cura, ¿sí? Y te cura la herida, golpea, pero trae alivio. Y yo creo que el Señor va a traer alivio después de todo esto, ¿sí? Yo creo que, vuelvo a repetir, es una disciplina que el Señor nos ha mandado en este tiempo. No estoy en contra para el que diga de que Dios lo permite. Para mí también no, para mí yo también creo que podría ser que Dios lo haya permitido, pero creo que es un megáfono que nos dice: despierte, pueblo de Dios, despierten, despierten. Hay muchas almas que se están perdiendo y ustedes no están haciendo nada, ¿sí? Hay algo que Dios nos está reclamando y que nunca lo hemos oído. Hay algo que Dios nos está reclamando y que nunca hemos oído. Esa sería, digamos, la conclusión desde esta postura. Gracias, Natalio. Muchas gracias. Pastor Jorge, muchas gracias. Gracias por su tiempo, gracias por todo lo que hoy han venido a exponer, por contestar a cada pregunta que se ha ido haciendo. Parece que vamos a tener que hacer una segunda parte porque hay muchas preguntas todavía en el aire. Pero yo les quiero agradecer, Pastor Jorge. Gracias, Natalio. Que Dios bendiga en tu pastorado con jóvenes que tienes. Y igual, Pastor Jorge, en la enseñanza que realiza. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Gracias por estar en este programa. Y pues esperamos tenerlos en un programa la que puedan igual aceptar a una invitación que nosotros podamos hacer para un próximo programa. Con toda libertad. Y gracias por todo. Gracias por todo. Natalio, gracias por tu tiempo también. Creo que ha sido un tema muy bonito. Y nos ayuda a repensar, ¿no? Está muy bien. Gracias, Dani, por tu espacio también, y gracias a cada uno de los que están en sus casas. Muchas bendiciones. Hasta muy pronto, pues, ¿no? Muy pronto. Sí, gracias igual, Pastor. Gracias igual, Dani, por su tiempo. Igual gracias a todos los que nos están viendo. De verdad, como dice, hay que siempre reflexionar sobre las Escrituras, y creo que eso es lo bonito, ¿no? De hablar sobre estos temas con amor, con prudencia, y de verdad, si no fuera por esta pantalla que nos divide, yo me levantaría y le diera un abrazo ahorita al pastor. Eso. Igual. Sí, igual. Claro, obviamente. Sí. Creo que somos una sola iglesia, y creo que al final... Así es. Dios les bendiga. Muchas gracias. Dani, dame unos segunditos. Mira, quiero invitar para el día viernes, quiero aprovechar tu espacio, los que deseen, este viernes a las 8 de la noche tenemos un tema, la nueva normalidad en la realidad peruana. Estoy invitando a un ex rector de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, ¿no? Y voy a estar presente también el día viernes a las 8 de la noche. Entren a surdesmisión.p, y todas las preguntas que quieran. Muchas gracias. Yo también ¿puedo robarte un segundito? Perdón. Dale su cherry, aprovecha. Claro, está bien. Bueno, yo les quiero invitar de que nuestra iglesia Casa del Rey está haciendo transmisiones en vivo, sí, los días lunes, miércoles, viernes a las 8 de la noche, y los días domingos a las 10 de la mañana. Sí, creo que estamos haciendo transmisiones en vivo, estamos predicando justamente sobre este contexto y lo que la gente necesita oír, que es el Evangelio. Y segundo, quiero invitar también a todos los jóvenes que son cristianos, que aman al Señor, a un grupo cerrado que hemos creado, un amigo que también se llama Dani, un amigo que se llama de Lima, que se llama Dani también, y yo, que se llama Coalición de Jóvenes Cristianos.
¿sí? De las cuales estamos compartiendo material constantemente, estamos compartiendo materiales de teología, artículos para jóvenes, videos y predicaciones para la edificación de la iglesia, en este caso el Ministerio de Jóvenes, de cualquier Ministerio de Jóvenes, ¿sí? Excelente. Así que gracias, Dios Natalio. los bendiga a todos. Muchísimas Gracias, Pastor Jorge. Con el codo. Bendiciones. Bendiciones. Chao, Dani. Okay. Excelente. Wow. Ha sido un tiempo de diferentes formas de ver, de pensar, de explicar lo que la palabra dice. Ok, quiero terminar este espacio diciendo lo que dice según de Pedro 2:9, que Dios reserva a los impíos para castigarlos en el día del juicio. Desde el concepto en el que alguien quiera mostrar la palabra, Dios de todas maneras tiene algo preparado para los que hoy buscamos de Dios, y también tiene preparado algo para quienes no se acercan a Dios. Y Dios tiene un juicio y dice que Él reserva a los impíos para castigarlos en el día del juicio. Pregunto, algo que hablaremos la próxima semana quizás, será de que hoy Dios no está castigando y está reservando a todos para el castigo eterno. ¿Será que hoy solamente sufrimos las consecuencias de nuestras decisiones? Hay muchas preguntas que quisiera hacer la otra semana. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pero gracias a todos por sus preguntas y sus sustentos bíblicos que han ido dejando en las pantallas. Así que Dios les bendiga. Escríbanos, agradezco a los líderes, hermanos, pastores, a todos los jóvenes que nos hacen ver de que les está ayudando el programa y que está siendo de bendición. Ese es el objetivo de que se tiene con este programa. Así que gracias por su respaldo, que Dios les bendiga. Nos estamos viendo la próxima semana, próximo miércoles, en el programa Sin Tapujos. Les dejo este pequeño video para poder irnos a descansar. Dios les bendiga. Banco de Alimentos y Primeras Necesidades. Una sonrisa al mundo. Es una ONG de ayuda social sin fines de lucro. Destinado a transferir recursos de quienes tengan algo para dar hacia quienes presentan alguna necesidad. La ONG Una Sonrisa al Mundo se convierte en un intermediario de todo tipo de ayuda que pueda ser necesario para la vida de una persona o familia. Esta ayuda puede ser alimentos recién cosechados o perecibles, algún aporte económico, alimentos no perecibles o enlatados, ropa en buen estado, pañales, útiles de aseo personal, hasta material de construcción para una familia que no tiene casa. Únete a esta labor. ¿Cómo? De 3 formas. Siendo un aportante. Solo llama y un representante irá a recoger tu ayuda. Como voluntario en el Banco de Alimentos. Poco a poco sumaremos personal para las diferentes áreas. Compartiendo a otras personas la existencia de esta ONG. Este trabajo lo venimos haciendo por mucho tiempo, con nuestros pocos recursos y con apoyo de algunos amigos. Pero hoy, ante esta gran necesidad, te invitamos a ser parte de esta labor a través de esta ONG. Comunícate con nosotros al 902-447-009 o visita nuestra página www.unasonrisalmundo.org. Banco de Alimentos y Primeras Necesidades. Una sonrisa al mundo.